Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Bienvenidos a la guía para principiantes, donde vamos a desvelar cuáles son los trucos que necesitáis saber para subir vuestra cuenta y ser muy poderosos siendo free to play en este juego Watcher of Realms, y si merece la pena o no jugarlo a día de hoy. Bien, tenemos que saber primeramente que Watcher of Realms es un juego, es un tower defense que tiene tintes de RPG, tipo Rise Shadow Legends, es con el que más suelen compararlo. Y es que tú tienes tus personajes y tienes que llevarlos al campo de batalla, donde vas a poder enfrentarte a enemigos, pero también vas a poder mejorar y ascender tus personajes, equipándoles con diferentes cositas. Ya veis por aquí, todo esto ya hablaremos. Si queréis, ya sabéis, si le dais apoyo al vídeo, seguiré subiendo contenido de este juego. Bien, pues vamos a tener nuestro equipo, nuestras habilidades, el despertar, porque esto es como Genshin Impact, digamos. Vais a poder meterle despertares a los personajes, donde vais a poder mejorarles en cada despertar, pues va a mejorar un poquitín. Todo esto hablaremos de personaje por personaje y demás. Pero bueno, se trata de eso, de ir avanzando, de ir consiguiendo personajes, mejorarlos, ir pues mejorando en todo el contenido. Si eres nuevo en este juego, no te preocupes, que te voy a explicar y te voy a guiar. Si llevas poquito tiempo, también quédate, porque vas a descubrir muchas cosas. Y si ya eres un veterano, pues quédate, mira a ver qué es lo que hablamos. Igual falta algo y nos lo puedes dejar en la caja de comentarios, y pues para próximos vídeos pues lo tendremos en cuenta y subiremos contenido al respecto. Bien, vamos a hablar de todo lo que tiene. Y es que cuando tú entras al juego ha cambiado mucho. Si habéis visto la otra guía que tengo de cuando salió el juego hace 2 años, porque estamos aquí, porque es el aniversario, por eso veis tantos cohetes y tantas cositas en el juego, en el menú principal. Digamos, aquí tenemos el segundo aniversario. Pues ha cambiado bastante de cuando empezó, que fuimos los primeros en subir contenido de este juego, a día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver todo lo que tenemos en pantalla y os voy a ir explicando cosa por cosa, así que coge asiento, que esto empieza. Bien, por aquí han agregado cositas como, por ejemplo, el mercader o el puerto este que tenemos aquí, que lo que hace es, tú les mandas a una expedición, ahí les mandas, también lo puedes mejorar, pero bueno, les mandas a una expedición y van a conseguir cositas. Con estas cositas, después también en esto que han metido nuevo, vamos a venirnos por aquí y también vamos a poder ir pues enviando y consiguiendo diferentes recompensas. Esto se trata de tener muchas recompensas, cuantas más recompensas mejor, y de optimizar bien tus recursos. Así que si no te quieres perder ningún vídeo, ninguna guía, suscríbete al canal, porque te voy a ir explicando paso por paso, siendo free to play, cómo puedes mejorar en tu cuenta y cómo puedes pasarte todo totalmente gratis, todo el contenido del juego. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Vale, pues tenemos, por ejemplo, aquí, este señor de aquí nos va a traer todos los días misiones donde nos van a dar también pues algo de energía y más tickets de batalla para poder recolectar. Ya veis que es todo, trata sobre los recursos, sobre recolectar recursos. Tendremos que ir jugando diariamente y tenéis que empezar un poquito a hacer todo lo que yo os voy comentando. Pues venir al puerto, hacer la misión esta. Después tenemos aquí el dragón este, donde vamos a conseguir diferentes bonificaciones, subiendo estas, mejorando todo esto de aquí. Pues vamos a poder, cada vez que mejoremos esto, que conseguimos estas fichitas, ahora os voy a decir dónde, pues vamos a ir mejorando estas bonificaciones, digamos, pasivas para nuestra cuenta, para nuestros campeones. Ya estamos en... Yo, por ejemplo, estoy en el nivel 211. Tampoco, o sea, hay gente que está bastante más arriba o con bastante más nivel. Tenemos todas estas que son mejoras también, donde vamos a ir desbloqueando también diferentes cositas. Pues todo esto es súper importante. Y todo esto, pues, deberemos ir a las pruebas, ir haciendo las pruebas diariamente. Vamos a tener 2 pruebas para poder hacer. Así que iremos mejorando y consiguiendo las fichas dentro de las pruebas. Entramos aquí y aquí, pues, tenemos las diferentes etapas donde nos van a dar una recompensa diaria en función de la etapa en la que entremos. Muy importante el dragón. Hay gente que no lo hace, pero es muy importante porque esto a la larga son unos beneficios. Fijaros, un 11% más de ataque, bonificación de vida, regeneración de furia, que es muy importante, o incluso el daño crítico para poder hacer más daño con tus campeones. Vale, ¿qué más cositas tenemos o tenemos que tener en cuenta? Vale, dentro de aquí pues tenemos, por ejemplo, las tiradas, que dentro de las tiradas yo os recomiendo que tiréis cuando tengáis un por 2, porque vais a tener el doble de posibilidades a la hora de conseguir personajes legendarios. O, por ejemplo, si tenéis muchas invocadas y tenéis el pity. ¿Qué es el pity? Pues bueno, el pity tenéis que llegar a una cierta cantidad de invocaciones para que tengáis más posibilidades de que os salga un personaje legendario. Pues si habéis tirado muchas y veis que estáis muy cerquita, en esta, por ejemplo, en este evento no hay un por 2, pero si saco un legendario me dan otro. Entonces aquí pues sí que merecería la pena intentar sacar uno, porque te van a dar otro. O también hay banners especiales donde
donde sacaréis unos personajes concretos y que van a ir rotando a lo largo del año cada fin de semana. Vale, ¿qué más tenemos? Pues también tenemos la invocación divina primigenia, por ejemplo, o la invocación de los legendarios de estas gemas. Son diferentes gemas, tenéis la gema de invocación legendaria y tenéis la gema de invocación única, que es la normal, y son diferentes banners. También vais a ir recogiendo pues recompensas según vayáis tirando. Luego hay una invocación ancestral para los nuevos, que ahora mismo está activa según estoy grabando el vídeo, pero esto no está activo siempre. Entonces cada cierto tiempo te van a dejar aquí tirar para poder sacar unos generales, digamos, o unos campeones especiales. Ya os advierto de que es con esta gema de invocación ancestral muy difícil sacar los campeones que suele haber en este banner, o conseguir ciertos campeones va a ser bastante complicado, sobre todo si eres free to play. Eso sí que yo os voy a decir, os voy a contar lo bueno, lo malo y dónde tenéis que invertir vuestros recursos y vuestro tiempo. Después también vamos a tener ciertas fusiones de campeones que merecerán la pena, como por ejemplo Salazar es una de las primeras fusiones que yo creo que deberías hacerte. También creo que, ahora no, porque yo ya me la hice en su momento, pero estaba Abominación, y también pues bueno, le podéis sacar y es muy buen personaje. Y después cada cierto tiempo va a haber eventos donde por completando esos eventos te van a dar piezas de campeón, como hay ahora mismo activo, y llegando por ejemplo a las 200 pues vas a poder conseguir un campeón campeón del evento. En este caso pues será Astra el que están dando, pero esto va a ir cambiando o variando en función del campeón que traigan. Vale, pues esto en cuanto al tema de las invocaciones. ¿Qué más tenemos en pantalla? Pues en pantalla tenemos muchas cositas, fijaros. Por aquí, si nos venimos aquí, tenemos recompensas, que esto es por estar conectado, te van a ir dando ciertas recompensas. Esto de la mina, que la han metido nuevo, que también vamos a ir recogiendo pues oro, energía y pociones de experiencia cada cierto tiempo, y que la vamos a poder mejorar para que nos dé más recursos hasta un nivel 10. También tenemos por aquí al señor este que han metido, que esto son unas pruebas nuevas que con estas piedras vamos a poder acceder. No lo voy a dar porque si no me la tendría que pasar aquí en el vídeo y se hace muy largo, pero bueno, todo esto si queréis hablamos en vídeos específicos de cada cosa. Muy importante también el vendedor, donde aquí tenéis que comprar, siempre que podáis entrar, comprar los campeones, sobre todo los verdes. Yo estos no los suelo comprar, no sé si hay alguien que los compra. Yo los suelo comprar los verdes siempre que me salen. Estas insignias también para luego mejorar los campeones tenéis que comprarlo. Aunque seáis free to play, os va a sobrar el oro porque vais a poder farmearlo. Fijaros todo lo que tengo yo. Entonces ir comprando siempre con oro, chicos, con oro. Esto, pues bueno, es RNG, no sé, podéis comprar si queréis, por si os hace falta equipo, queréis probar, pero bueno, yo no lo estoy comprando, prefiero ir a farmear a las mazmorras. Y todo lo que sea con gemas, pues no, lo único que farmeo, que compro con gemas suelen ser los botes de energía, que suelen ser por muy poquitas, te da bastante energía y demás. Es lo único que suelo comprar. Después, por aquí, pues fijaros, me suelo comprar casi siempre las gemas de invocación. El resto, pues no, aunque si ahorráis bastante podéis comprar el cuarzo, que es para mejorar las habilidades de los personajes y que escasea bastante y es difícil conseguir. Pues, por ejemplo, eso es lo que compraría yo de esta tienda, de la tienda del clan. Después en la tienda de la arena, estas son las pociones que yo os decía que con aquí, en la normal, podíais comprar con los diamantes. Pues estas pocioncitas podéis sacarlas de ahí, las podéis sacar de aquí también. Esto es diario, se resetea y la podéis sacar. También podéis sacar gemas, eso es cada semana. Y también cuarzos para campeones épico. Ojo, si tenéis que comprar un bonus de experiencia para ir a farmear experiencia, venir aquí y comprarlo con 35 puntos. No lo compréis porque en la tienda lo podéis comprar con gemas, creo, no me acuerdo si son 150 o 200 gemas. No lo compréis con las gemas, venid aquí y comprarlos con los puntos de la tienda de la arena. Pues eso es lo que yo compraría más o menos. Aquí tengo que subir porque he vuelto a coger la cuenta y tengo que subir, pero bueno, yo por ejemplo tengo todo esto, lo tengo también comprado. Pues bueno, si podéis, pues también podéis comprar todas las gemas de invocación que podáis. Cuanto más arriba estáis en la tienda, en la arena. Vale, en la tienda alfa, pues bueno, aquí también consiguiendo los puntos, si llegáis podéis comprar diferentes cosas. También en la tienda del despertar pues tenéis diferentes cosas, aunque aquí es más difícil conseguir puntos. Y después la tienda de la mazmorra pues exactamente lo mismo. Eso en cuanto al vendedor. Y bueno, ya hemos hablado de todo lo que veis en pantalla, que no es poco. Y ahora vamos a pasar a ver todos los menús y todo lo que se puede hacer en este juego y lo que suelo recomendar yo. Para seguir, en cuanto al tema de las tiendas, tenéis diferentes cosas. Si veis esto así, que no lo pone con precios porque lo estoy grabando desde el ordenador, no te recomiendo que te gastes en ningún paquete, son bastante caros, no es RNG. Yo te voy a enseñar a pasarte todo el juego de una manera free to play. Bien,
pues tenéis un montón de cosas para poder comprar. Ojo, no te recomiendo, pero el que quiera gastar, allá cada cual con su dinero, lo único que te va a ayudar es a mejorar tu cuenta en un tiempo menor que si no le metes nada de dinero. Podéis comprar la tarjeta mensual de las invocaciones para ir ahorrando, porque cada cierto tiempo sacan unas invocaciones exclusivas que tienes que llegar a 200 o 250 invocaciones. Entonces, pues para ir ahorrando para esas invocaciones y tener el exclusivo, te puede servir. Por ejemplo, yo lo guardaría para eso, no gastaría en cualquier banner. Después tenéis también tarjeta mensual de diamantes, la de energía y la tarjeta de valor. Luego la tarjeta de privilegios, que creo que es una de las cosas que más te puede llegar a rentar. Si vas a jugar mucho, pues la primera vez que lo compras hay una oferta, te cuesta la mitad, y los 6 meses también tienes una oferta. Yo me compré la primera, pero ya veis que ni siquiera me he llegado a comprar la de los 6 meses. Y bueno, lo que te dan es todo lo que tenéis aquí. Disfrutas de más batallas automáticas, un 20% más de experiencia, un 20% más de oro en las batallas, un 30 más 30 de energía, velocidad un poquito más rápido puedes ir, las incursiones de accesión, objetos adicionales aleatorios, y la incursión de equipo, pues objetos adicionales. Bueno, la verdad que si le vas a meter caña al juego, es algo que renta bastante y que solamente pagas es como una Bendy del Genshin o lo que sea, que lo vas a pagar mensualmente, y creo que tampoco es un precio excesivo. Puede ser lo que más te pueda llegar a rentar. Luego, pues en la tienda de las apariencias, pues va a haber apariencias que van a ser gratuitas, otras te las van a poner de pago. Lo que sí que te van a dar van a ser unas bonificaciones bastante pequeñas, tampoco es que sean excesivas. Ya veis que tienen algo de bonificaciones las apariencias. Ojo que el juego está muy guapo en cuanto a tema de apariencias, personajes y demás. Está guapísimo. Si no lo conocíais, pues echarle un vistazo y darle una oportunidad a jugarlo, porque la verdad que está bastante bien. Estos son apariencias especiales, ¿no? De los personajes. Después tenemos el centro de regalos, aquí de momento nada. Luego la tienda de las tarjetas, que es bueno, para comprar las tarjetas, lo que te cuesta en euros para poder luego comprar con estas tarjetas las cosas. Esto es más que nada desde el ordenador. Paquetes comunes, no te recomiendo gastarte nada aquí. Tienda de diamantes, pues fijaros, esto es lo que os decía yo del bonus de experiencia, que con 150 te puedes comprar, pero con las 35 que hemos visto antes también te lo puedes comprar, y son fichas que consigues gratuitamente y no tienes que gastar esas gemas, porque son difíciles de acumular y te van a servir muchas veces para poder tirar en los banners o para poder comprar energía o demás y poder seguir jugando. Yo me lo gastaría principalmente, sobre todo al principio, en comprar paquetes de energía para poder seguir jugando y poder seguir avanzando con tu cuenta. Vale, y fijaros, esto, pues bueno, impulsor para principiantes, pues bueno, si quien quiera comprar, yo no recomiendo comprar esto, pero bueno, el que quiera gastar, allá cada cual con su dinero. Vale, después, ¿qué más tenemos por aquí? Modo historia, por aquí tenemos como una especie de misiones donde vamos a poder ir cogiendo o recogiendo estas recompensas según vayamos avanzando en la historia, muy importante. También tenemos soldados demoníacos, que esto es para las guerras de clanes, de clan contra clan. También tendremos que mejorar estos soldados demoníacos todo lo que podamos. Ya subiré un vídeo hablando solamente de ello, porque merece un vídeo y una mención aparte. También tenemos el clan, súper importante que te metas en un clan lo antes posible para sobre todo atacar a la cima del dragón, que es donde vas a conseguir las mejores recompensas del juego. En un clan fuerte puedes atacar Pesadilla, por ejemplo, o incluso Abismo, y fijaros que cuanto más alto, nosotros aquí, por ejemplo, no tiramos Abismo 1, pero si tiramos Pesadilla 4. Entonces, si tú llegas a la recompensa máxima de ese boss que vas a tirar, vas a tener 2 cofres de estos donde te puede tocar cualquier cosa de las que estáis viendo en pantalla. Que, ojo, que tenemos cuarzo de habilidad, tenemos las gemas de invocación ancestrales, tenemos la gema de invocación legendaria. Cualquier cosa de estas que estáis viendo aquí te puede salir, y si le quitáis toda la vida, pues vais a tener 2 cofres de la recompensa a la que tú llegas atacando a este boss. Así que, chicos, súper importante cuanto antes uniros a un clan, y un clan que sea por lo menos activo y que vaya tirando los y que esté bien organizado y que vaya tirando los dragones. Después, evidentemente, va a haber más cosas a las que vais a poder atacar. Aquí, Semrat también exactamente igual. Fijaros, si llegáis a la máxima recompensa, lo que podéis llegar a conseguir. La verdad que es unas recompensas muy tochas. Esto es semanal y lo otro es el dragón es diario. Aquí os pone el tiempo que queda para atacar en cada cosa. Y después tenéis aquí el tema del clan contra clan, que tú puedes guarnecer tus equipos en una posición para defender de los ataques, y luego tú también podrás atacar. Por eso tan importante los bichitos que hemos visto antes, pero si queréis hablamos en un vídeo de la guerra de clan contra clan, porque ya sería meternos en una liada bastante gorda y tampoco quiero que el vídeo se haga excesivamente largo, y me quiero centrar en lo más importante, sobre todo si eres principiante, para empezar a subir y que no te líes.
Vale, después muy importante también, pues hacer, sobre todo diariamente, las misiones de clan. Y poco más en el tema de clan, las donaciones también importantes. Siempre entra por aquí, intenta hacer todas las donaciones que puedas, recoger los dividendos, etcétera. Entonces, pues bueno, también la tienda importante que ya hemos visto antes. Pero bueno, eso un poquito en cuanto al tema del clan. ¿Qué más cosas tenemos? Misiones. Pues siempre tendrás que hacer las misiones diarias, semanales, mensuales y los desafíos para conseguir todas las recompensas posibles, que la verdad que no están nada mal. Pero bueno, esto lo vais a ir haciendo poco a poco. Por ejemplo, a mí ahora diréis, ¿este anillo que hay? Pues es porque hay un evento. A veces con las misiones te dan cosas para los eventos. Entonces, pues bueno, ahí también tenéis para poder recoger. El tema de invocar es que podéis acceder desde la señora que está aquí o desde invocar. Cualquiera, vas al mismo sitio. Y después todos los campeones. Estos son los campeones que tengo yo. Los campeones se dividen en diferentes facciones y diferentes tipos de campeones. Una cosa son las facciones y otra cosa son los campeones, porque pueden ser luchadores, cazadores, dominio táctico, defensor, mago, sanador. Cada uno va a tener un rol diferente dentro de tu equipo y que podrás hacer una estrategia diferente para poder pues atacar o enfrentarte a tus enemigos, o incluso en el PvP, que ahora vamos a hablar de todo ello. Por un lado tenéis sanadores, que son los que son capaces de sanar y proteger a los compañeros. Los magos, que van a hacer de mucho daño, algunos incluso daño en área, y que contra enemigos que tienen armadura van bastante bien. Los defensores serán los tanques, los que vamos a llevar a primera fila y que tienen bloqueos y tienen bufos o bueno, para intentar contener al enemigo. Dominio táctico por su gran movilidad, que permite opciones tácticas dinámicas para el equipo. El cazador, que suele ser a distancia, y expertos en ataques físicos a largo alcance, porque ojo, hay que diferenciar el ataque físico del mágico. El físico para, en este caso el cazador, para enemigos voladores y demás va bastante bien. El mago, como os he dicho, para enemigos que llevan armadura le va a hacer más daño, porque él va a penetrar más. Y el luchador, que también son vigorosos guerreros expertos en combate cuerpo a cuerpo, la mayoría, aunque luego hay algunos que, bueno, pues igual hacen daño mágico o hacen otro tipo de habilidades diferentes. Pues esos son todos los héroes que podéis obtener. Y después con esto iríamos al campo de batalla y haríamos una estrategia en función de dónde nos enfrentemos. Ahora vamos a hablar un poco dónde podemos ir a los campos de batalla. Fijaros que el diseño, como hablábamos antes, la verdad que está súper guapo. Y luego tenéis diferentes skins que podéis conseguir para ponerle a vuestro personaje, y la verdad que se ve guapísimo. Por ejemplo, a Wukong le tengo yo con la skin suya, que lo conseguí en el evento exclusivo, y la normal es esta. Pues fijaros la otra, que está mucho más guapo. Tenemos personajes que la verdad que molan mogollón, y que sus skins, pues la verdad que molan bastante. Por ejemplo, aquí tenemos este Salazar metalero, que la verdad que está bastante guapo. Los héroes sanadores, como por ejemplo tenemos por aquí a Elewin. Por ejemplo, fijaros, esta mola bastante bien. La verdad que están bastante bien. Luego tenemos por aquí a Hatchut, por ejemplo, también, que está muy bien. No las tengo todas, pero bueno, te dan un poquito de beneficios, muy poquitos, pero bueno, algo de beneficios te da. Esta, por ejemplo, está guapísimo. Bueno, ahí tenemos las diferentes formas o los diferentes aspectos que podemos conseguir de los personajes. Os muestro un poquito para que veáis un poco los personajes, por si acaso sois nuevos y queréis ver un poco pues cómo funcionan los personajes o cómo se ven, que la verdad que el diseño que tienen son muy guapos. Por ejemplo, este también de Silas también he conseguido su aspecto, que está bastante guapo. Bueno, pues es un poquito para que podáis ver. Luego hay otros que son bastante guapos y que no son tan buenos, y no los tengo muy subidos, pero bueno, más o menos casi todos los campeones os van a servir, salvo algunos que son bastante mondongos, pero en realidad que casi todos les puedes buscar su utilidad. Vale, eso en cuanto a los campeones. Hay que decir lo que hemos dicho antes, que les puedes mejorar el equipo, habilidades y demás. También les puedes poner artefactos. Bueno, todo esto podéis subir como cualquier juego de este estilo. Vale, ¿qué más tenemos? Pues tenemos por aquí la arena, donde vamos a tener todo el tema del PvP, donde si queréis os puedo subir un vídeo explicando, dependiendo la diferente, porque las arenas van cambiando. Y por ejemplo ahora estamos en daño antiaéreo, pero van a ir cambiando cada cierto tiempo y tendréis que cambiar vuestras defensas. No siempre se utiliza el mismo equipo defensivo, como en otros juegos, que más o menos siempre llevas el mismo equipo defensivo. No, aquí vas a ir cambiando tu equipo defensivo y tu equipo de ataque. Entonces, si queréis, también os puedo explicar un poquito cómo haríamos aquí. También es cierto que cuanto
más arriba estemos, yo ahora estoy subiendo porque he retomado mi cuenta, pero cuanto más arriba estemos, pues mejores recompensas vamos a obtener en función de dónde lleguemos. Fijaros por aquí, pues bueno, hay gente ya pues, bastante fuerte, donde tienen personajes bastante fuertes. Fijaros el equipo que tiene, pues el antiaéreo, el área y el objetivo individual, con personajes ya subidos. Estos que veis aquí, las rayitas, son las copias que tienen de ese personaje. Vale, ¿qué más tenemos? Pues los rangos, donde vamos a ver qué vamos a obtener. Yo de momento estoy en oro 1. He llegado a estar, chicos, en maestro. A maestro alfa no he subido nunca. Me gustaría subir, pero sí que he llegado a estar en maestro. Pasa que ahora estamos volviendo a subir y bueno, yo creo que no va a haber problema para llegar a platino 1, 2, incluso platino 3. Yo creo que no vamos a tener mucho problema. Si queréis vosotros llegar también, pues ya sabéis, darle caña a este vídeo y suscribiros, porque os voy a enseñar todo lo que yo voy haciendo y lo que voy consiguiendo. Os lo enseñaré y cómo avanzar en las diferentes etapas. Vale, chicos, pues esto es en cuanto a la arena, en cuanto al PvP. Luego tenemos también por aquí el salón de guerra, donde tenemos diferentes cosas bastante importantes. Por un lado, la grieta del vacío, que la grieta del vacío podemos pasárnoslas en normal, en difícil o en élite o en pesadilla, y en función de cómo nos pasemos, qué dificultad, pues obtendremos diferentes recompensas. Esto se hace semanal, así que podéis ir haciendo un poquito cada día. Y bueno, se graban las batallas, con lo cual no siempre tienes que ir y repetir la batalla, que a veces se hace un poquito tedioso, le puedes dar en automático y para adelante. También tenemos por aquí bueno, podemos hacer desde aquí a la cima del dragón, que es el boss de clan. Tenemos la marea del mar, muy importante también, porque te dan recompensas diarias y donde podemos ir avanzando. En las oleadas, fijaros en la clasificación, pues hay gente que está en la 160, que es la más alta. Yo estoy en la 142, ya me queda poquito, pero bueno, de momento tengo que mejorar un poquito mis personajes para poder, así es como los llevo yo actualmente, tengo que mejorarlos un poquitín para poder seguir avanzando dentro de la marea del mal. Vale, me voy a ir para atrás y tenemos, por ejemplo, ruinas titánicas y la cruzada demoníaca, que esto es otro modo también que podemos ir y poder ir avanzando. La verdad que por contenido no va a ser en este juego, porque luego, aparte de todo esto que os he enseñado, viene lo que es la campaña, que es lo que os deberíais de centrar, sobre todo al principio. Pasaros toda la campaña, ir avanzando para conseguir todas las recompensas que os dan, y aparte os vais familiarizando un poquito con el juego. Si sois nuevos, yo os diría que al principio full campaña, ir desbloqueando todo el juego y luego ya iréis haciendo el resto de mazmorras y demás, porque claro, luego tendrás que venir a equiparte, ¿verdad? Pues bueno, aquí es donde vamos a encontrar un poco también la chicha del juego y donde vamos a ver muchos modos de juego. Por un lado, tenemos, si vamos a venir por aquí, donde vamos a poder conseguir en esta mazmorra de incursión de ascensión todas las insignias que hemos visto también que se podían comprar en la tienda para poder mejorar a nuestros personajes. Pues aquí las vamos a conseguir en función de la insignia que necesitemos para nuestro personaje, y vendremos por aquí, nos meteremos aquí y en función de la etapa que elijamos, pues conseguiremos unas recompensas u otras. Muy importante subir esta parte de la incursión. Después, en la incursión de recursos, pues vamos a conseguir tanto incursión de experiencia o la incursión de oro o experiencia, para poder mejorar también nuestros personajes. En la de equipo vamos a descubrir diferente equipo. Los sets son muy importantes, chicos, sobre todo estos últimos, los amarillos, los legendarios, porque te dan mejores bonificaciones. Fijaros muy bien a la hora de equipar vuestros personajes que tengan un set puesto, y fijaros dónde tenéis que ir a sacar ese set, porque en función de ese set vuestros personajes os van a hacer más daño o menos. Fijaros que, por ejemplo, yo a Setram lo llevo con un set, por ejemplo, de sabiduría. 35% de daño durante 10 segundos tras usar una habilidad definitiva de 3 piezas. O, por ejemplo, aquí llevo 25% de ataque. ¿Se puede llevar mejor? Por supuesto que se puede llevar mejor, pero bueno, también os tenéis que fijar un poco en qué qué habilidades o qué cosas os sale dentro de ese arma o de ese objeto, porque es muy importante el que, por ejemplo, en este caso Setran, que es un personaje de ataque, pues que tenga bonificación de ataque, que tenga índice crítico y, bueno, la vida y la bonificación de defensa está bien, pero no me importa mucho. Pero aquí, como me ha salido, por ejemplo, una substat de índice de crítico muy alta, pues lo he aprovechado para llevarlo. Al igual que, por ejemplo, aquí, pues me sale mucho índice de crítico, pues también la potencia de sanación no me sirve de nada, pero tengo índice de crítico, bonificación de ataque y daño crítico bastante alto. Pues bueno, por ejemplo, le he puesto esa pieza. Tendréis que también guiaros un poquito por eso, aparte de poder hacer o no el set. Al principio no es muy importante que hagáis el set. Al principio, cuando empecéis a jugar, es más importante que os toquen buenas bonificaciones en los objetos, pero después, a medida que vas avanzando, ya sí que vas a necesitar buenas bonificaciones en los objetos y también armarte un set en condiciones. Vale, ¿qué más cosas
tenemos o qué más podemos ir viendo? En las incursiones seguimos, aparte de la de equipo, tenemos la de artefactos, donde pues también vamos a conseguir artefactos o piezas para mejorar los artefactos, mejor dicho, o para poder hacerlos o invocarlos. Después la prueba de facciones, que es lo que hemos hablado antes, donde vamos a poder ir a mejorar el dragoncito. También tenemos el códice inmortal, que está cada cierto tiempo, hay que atacar unos bosses y vas a conseguir una clasificación dentro de estos bosses y luego a final del evento conseguirás unas recompensas. Y después tenemos por aquí la marea del mal, que es la que ya hemos hablado antes, que también vas a conseguir recompensas en función de la oleada en la que estés. Esto es diario, tienes que entrar y hacerlo diariamente. Vale, ¿qué más cosas tenemos, chicos? Pues yo creo que básicamente hemos hablado de todo lo que está en pantalla. Nos quedaría los eventos. Fijaros cuántos eventos hay ahora por el segundo aniversario. Pues esto siempre tenéis que estar muy atentos todos los días, entrar a los eventos y ver en cuál estáis y ver cuál se viene, por si tenéis que ahorrar recursos para pues intentar conseguir una buena posición dentro de ese evento, porque igual tienes que farmear mucho mazmorras, si necesitas energía o yo que sé qué, pues estar atentos dónde vais a querer gastar los recursos. También podéis venir por aquí, ver los que están activos, ver las recompensas que vais a poder sacar y ver los que van a comenzar inmediatamente, para ver también un poco las recompensas y si os merece o no la pena. Fijaros aquí, por ejemplo, en este, que subiendo de nivel o estrellas, ascendiendo a los campeones, pues vamos a poder conseguir estos fragmentos que os decía, el cuarzo, que es muy difícil de conseguir. Pues fijaros que las recompensas a partir de un nivel, al principio son sencillitas, pero a partir de un nivel son bastante buenas. Pues bueno, me quedan 12 horas, yo ahora, cuando termine de grabar el vídeo, voy a intentar hacerme este evento entero y conseguir pues tanto los fragmentos de Astrael como todos los cuarzos de habilidad posibles para poder mejorar mis campeones. La leyenda del herrero, por ejemplo, aquí también hemos sacado todo lo que hemos podido. También terminaré este evento, sobre todo me interesaba por los fragmentos del campeón, el códice inmortal, que ya lo hemos visto, y luego tenéis, pues bueno, guantalente de honor. Son diferentes eventos que vais a poder ir teniendo. Aquí tenemos también las pruebas, donde vamos a tener torneos prácticamente diariamente. Aquí, por ejemplo, he quedado el primero, o voy primero, en este de aquí, finaliza en 12 horas. No creo que me quiten la primera posición y me voy a llevar pues una recompensa bastante golosa, que son 6 gemas de invocación. Me voy a llevar también un cuarzo de habilidad legendario y me voy a llevar un fragmento bueno, un fragmento no, 10 fragmentos de Astrael. Así que, chicos, ahí está esto, y ir mirándolo y ir jugándolo diariamente. Al principio, antes de que empieces a subir, te van a emparejar con torneos bastante facilitos. Después tenemos aquí otro de aquí y después otro que va a empezar dentro de un día y 12 horas. Vale, también tenemos por aquí el pase del dragón, que es bastante carete. El que quiera gastarse aquí, pues que se lo gaste, pero yo no lo recomiendo, porque es bastante carete. Y con recoger los puntos y coger las cosas que te dan gratis, pues yo creo que es bastante más que suficiente. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, la asistencia de regreso, que como he regresado al juego después de una larga temporada sin jugarlo, pues me están dando un pase también y me están dando diferentes recompensas y tal, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Fijaros que tampoco es nada del otro mundo. Esto os pasará a los que volváis a recuperar la cuenta si habéis jugado anteriormente, pues también os darán el pase de regreso. No son 10 euros, creo, al cambio. Tampoco te merece mucho la pena. Esos 10 euros merece más la pena comprarte la otra tarjeta de privilegios que os he comentado al principio. Y yo creo, chicos, que no se me olvida nada en cuanto a tema del juego. Después, sabiendo todo esto un poco cómo entrar y para qué sirve cada cosa, yo creo que hemos desgranado por completo el juego. Si se me ha olvidado algo, hacérmelo saber en los comentarios. Ya solamente quedaría pues ponerse a jugar, pasar el tutorial, y yo os voy a ir enseñando cómo pasaros las pantallas más difíciles, cómo atacar al boss de clan y diferentes trucos, cada uno con su cuenta, porque cada uno tenemos los personajes que nos ha tocado y demás. Y pues bueno, os iré dando consejitos y trucos para poder avanzar. Así que ya sabéis, si os ha gustado, si os ha servido, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!